Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a cada uno. Gracias por darle clic a este video y estar ahí. Por lo que estamos viviendo, he querido hacer una serie de pláticas y no dejar de expresar lo que la mayoría de nosotros supongo estamos sintiendo y viviendo en estos momentos. Quiero iniciarlo con un símil o comparándolo con la experiencia de las personas que se encuentran recluidas de libertad por haber cometido algún delito, a algo ilegal, algo en contra de la sociedad que los ha llevado a ese momento, a ese estado. Parte de los objetivos que por política criminal tiene el confinamiento es lograr la resocialización del delincuente. Y en este caso, uno de los pasos de la resocialización es que la persona durante el tiempo que se encuentra ahí, mínimamente o la mayor parte de su tiempo o gran parte pues de su tiempo, reflexione en lo que ha perdido. Esa reflexión en lo que ha perdido lo puede llevar a buscar en el futuro valorar más precisamente lo que dejó ir para no cometer aquello que lo llevó a esa situación. Es cierto que lo que estamos viviendo es algo que no es responsabilidad nuestra, pero también se compara con el hecho que tenemos la oportunidad de reflexionar mucho en eso que estamos sintiendo, pensando, viviendo, haciendo. Porque no me dejarán mentir que a cada momento estamos experimentando situaciones nuevas. Vienen a nosotros valores que habíamos olvidado o el aprendizaje de nuevos valores. Tal vez nos estamos enfrentando a situaciones que no nos imaginamos, a replanteamientos que no pensábamos que nos íbamos a hacer. Y eso es importante. Es decir, si algo de provechoso tiene lo que estamos viviendo es el hecho de volvernos a encontrar a nosotros mismos en el recogimiento. Porque en el aislamiento vamos a tener, y de hecho lo estamos teniendo, más tiempo para nosotros. Y dependerá de cada uno explotar o no esa oportunidad que estamos teniendo. Entonces, para ir mencionando algunas situaciones, algunos valores, muchos de ellos llamados en el budismo factores mentales porque se generan, se producen en la mente. Vamos a tratar de ir señalando algunos poco a poco y de irlos acomodando a la situación que estamos viviendo. Entonces, para empezar con uno bonito, ¿qué les parece si hablamos de la empatía? La empatía es, de forma simple, ponerse en los zapatos de otro. Y nunca había sido tan, pero tan importante y tan didáctico ponernos en los zapatos de otros. Esta no es la primera pandemia que la humanidad experimenta, pero sí me atrevería a decir que ha sido la más publicitada. Hay pandemias que se anunciaron hace años, siguen estando ahí, como la pandemia del VIH, por ejemplo, y la seguimos viendo de lejos. Es decir, se sigue sintiendo la mayoría de personas alejadas de esa situación. ¿Qué ha hecho que el COVID-19 sea distinto? Que lo veamos cerca y que lo veamos más cerca de lo que quisiéramos verlo, al punto de tener esa sensación de que un asesino nos está esperando fuera de la casa, de que solo está esperando que abramos la puerta y salgamos
para pegársenos, y no solo eso, no solo ir detrás de nosotros, sino convertirnos en su transporte para herir, para llegar a los que más queremos, es el hecho que ha sido una epidemia bastante publicitada. La empezamos viendo allá de lejos, es el problema de los chinos, es el problema de los gente de España, eso es el problema de la gente de Europa, luego eso es el problema de Estados Unidos. Me atrevería a decir que todavía cuando lo vimos por ahí cerca en México, dijimos, eso no va a alcanzar a llegar aquí porque somos de tierra caliente, algunos también amparados en la fe, esto no va a tocar las puertas de mi casa. Pero no me negarán que todos estamos ahora viviendo de alguna forma aquello de lo que en su momento nos llegábamos a burlar o llegábamos a dudar que nos fuera a ocurrir. ¿No es cierto que ahora los memes que se hacían sobre la situación que otros vivían lejos y los memes que se hacían ridiculizando la enfermedad ya casi han desaparecido? ¿Por qué? Porque ya no lo vemos como algo de China, ni de Italia, ni de España, sino es algo que está aquí, allá afuera. Y hoy comprendemos lo que otros estaban sufriendo. Hoy podemos comprender su angustia, su pánico, su desesperación por saber que si salen pueden adquirir esa enfermedad. Hoy nos ponemos en los zapatos de aquellos a los que les toca ir a trabajar, en el sufrimiento que les puede representar saber que pueden enfrentarse a alguien que los contagie. Esa empatía que habíamos perdido, ese sentimiento de estar en los zapatos de otro, al grado de comprender su dolor y su sufrimiento, es algo que hay que observarlo. Y cuando lo sintamos, cuando lo identifiquemos, démonos cuenta, y lo digo de una forma que tal vez no sea tan búdica, pero que así nace decirlo, que mucho bueno de nosotros todavía hay. Esa naturaleza búdica o esa naturaleza divina que otros puedan llamarle, o ese aliento de Dios que en otras religiones le llaman, o ese hálito del Espíritu Santo que en otras religiones también le llaman, sigue estando ahí. No estamos tan perdidos como podíamos pensarlo en el momento en que somos capaces de ponernos en el sufrimiento de otros, pero eso sí, es importante que eso lo llevemos a la práctica. ¿Cómo? Lo más mínimo, el mínimo. Por ejemplo, dirigiendo una plegaria, dirigiendo una recitación, dirigiendo una oración, simple y sencillamente el hecho de desear, en el buen sentido de la palabra, que otras personas lleguen a entender que esta es una oportunidad de librarse del sufrimiento, porque es algo de lo que no podemos escapar. De sentir lo que sentimos, no podemos escapar, pero el que nos haga prisioneros dentro del aislamiento que estamos viviendo, eso sí lo podemos lograr. Seguimos. Que estén bien.